¿Cómo ingresa a una célula? ¿Cómo se mantiene a través del tiempo? Su ingreso al huésped, sus replicaciones del huésped, su adaptación en el huésped, su reproducción, proliferación en el huésped. De eso trata la virología. Ahora hablemos sobre qué es un virus. ¿Alguien tiene idea de qué es un virus? ¿Es un agente infeccioso? Muy bien. Podemos equivocarnos. No estamos en evaluación. Todos sus aportes son excelentes. ¿De acuerdo? Hablemos sobre qué es un virus. Viene del latín, considerado veneno o toxina. Se trata de una entidad biológica que tiene la capacidad de autorreplicarse, utilizando su material genético celular, que se forma por un ácido nucleico. Después vamos a indicar de qué tipo, qué clasificación es ese ácido nucleico. Una envoltura proteica. Se considera un organismo microscópico, acelular, porque no es una célula. Su modo de reproducción no es independiente, ya que necesita sí o sí del interior de un huésped vivo. Que ese huésped vivo va a ser una célula. Necesita del metabolismo de esa célula. ¿Por qué? En sí, el virus es un parásito intracelular. Parásito intracelular compuesto de material genético que ingresa a una célula, lo parasita. Y si estamos hablando de que solamente tiene material genético, deja la información genética y empieza recién a producir células con su característica genética. ¿Qué significa eso? Que el virus en sí no tiene vida, pero tampoco es inerte. ¿Alguien me puede explicar qué es la vida? ¿Y qué es lo inerte? La vida. Lo inerte es que carece de vida, o sea, que no tiene vida. Muy bien, excelente. Carece de vida. No tiene vida. Pero dijimos que el virus no es inerte, pero tampoco tiene vida. El virus entonces es un fragmento de material genético que al ingresar a la célula se convierte en un parásito intracelular obligado. ¿Por qué? Porque necesita de una célula viva, de un organismo vivo, para poder dejar su material genético e iniciar su replicación y su reproducción. ¿Se entiende hasta ahí qué es el virus? Sí, otra. Entonces, no, claro que sí. Ya, ahora está bien. Perfecto. El virus está compuesto por un ácido nucleico, por una capside de proteínas y una cubierta de fosfolípidos, que es la bicapa lipídica o la membrana bilipídica. Hablemos sobre las generalidades y características comunes y generales de los virus. Ya habíamos mencionado que los virus, al ingresar a la célula viva, se convierten en parásitos intracelulares obligatorios. ¿Por qué se los llama obligatorios? Porque solamente adquieren vida dentro de una célula viva. Mientras tanto, son fragmentos de ácido nucleico, de material genético, envueltos, protegidos por proteínas, por membranas,
no poseen un metabolismo propio, porque no son células vivas, no crecen en medios artificiales, dado que requieren medios de cultivos vivos. ¿Por qué requieren medios de cultivos vivos? ¿Por qué no pueden crecer en los medios de cultivos tradicionales que usamos en microbiología, bacteriología, micología? ¿Alguien me puede responder eso? ¿Por qué no pueden desarrollarse en medios artificiales? Porque no tienen vida. Correcto. Porque necesitan una célula viva para poder replicar el material genético. Porque ellos no tienen vida, pero tienen un material genético que los deja en una línea media de la vida y lo inerte. En su momento, cuando apareció la influenza, el virus de la influenza, ¿alguien recuerda o escuchó en qué se realizaban los cultivos de biología molecular para realizar el aislamiento viral de este virus? Se usaban riñones de hámster, de oveja, porque son órganos de animales que no tienen tendencia a desarrollar microorganismos, por lo tanto su inmunidad está muy debilitada, el cual tienen tendencia los virus a desarrollar con mayor facilidad en este tipo de organismos vivos. Los virus carecen de organela, por lo que no realizan el ciclo de fosforilación, no elaboran su propia energía, no elaboran ATP. Otro de los motivos por el cual necesitan una célula. La multiplicación lo hacen por medio de una transcriptasa propia o llevan todo su material genético necesario dentro de una célula para sintetizarla en el huésped. Esta parte no quiero que se olviden. Su multiplicación lo hacen por medio de una transcriptasa propia. Esa es una clasificación de los virus. Tienen la capacidad de multiplicarse por medio de una transcriptasa propia, o bien ingresan todo su material genético dentro de la célula, se sintetizan y se multiplican. No son sensibles a antibióticos. He aquí la explicación de por qué cuando uno va con un resfrío con un médico, muchas veces lo único que hace es paliar signos y síntomas y no nos dan un antibiótico. Y muchas veces si nos dan un antibiótico es para tratar a un posible microorganismo que aproveche la situación de nuestro sistema inmunológico debilitado por un virus y empiece a iniciar una infección bacteriana. Entonces, cuando nosotros hemos iniciado un cuadro viral de gripe y vamos al médico, puede ser que nos dé un tratamiento de antibiótico, pero no es recomendable. Porque si es un cuadro viral, los antibióticos no servirán de nada. Solo se debe tratar signos y síntomas. El pequeño tamaño les permite filtrarse en los filtros que hay para bacterias. Sus medidas abarcan desde 15 a 300 nanómetros. Son tan reducidos en tamaño que es muy complicado elaborar filtros capaces de limitar el ingreso de estos microorganismos por las barreras de protección. Se clasifican de acuerdo a su material genético. Se clasifican también de acuerdo a su envoltura. Se clasifican también de acuerdo a su forma y a su taxonomía viral. Empecemos hablando sobre su clasificación, sobre su envoltura. Los virus mayormente están compuestos por, ya indicamos, un ácido nucleico, una cápside que va a estar protegiendo a ese ácido nucleico, el cual el acúmulo de esas proteínas al contorno se le va a llamar un capsómero. Este virus es un virus simple, que no lleva una membrana, como la que había mencionado al principio, una membrana con una bicapa lipídica. Pero estos virus llamados simples o desnudos
son más resistentes a las condiciones adversas del medio ambiente. ¿Por qué? Porque el capsómero de proteína no permite el ingreso de cualquier sustancia hidrofílica o hidrófoba. Entonces, tenemos la clasificación por su envoltura. Los virus simples o desnudos, que cuentan solamente con un ácido nucleico, una cápside protegiendo el ácido nucleico y un capsómero en conjunto de proteínas. Y son más resistentes al medio ambiente. Porque las proteínas del capsómero no permiten el ingreso de sustancias hidrófobas y hidrofílicas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se comprende? Sí, doctora. Continuemos. Ahora, cuando los virus poseen una envoltura, todas las membranas de todas las células que nosotros escuchemos tienen una bicapa lipídica que permite el paso de agua y permite el paso de ácidos grasos. Entonces, la diferencia de este virus con envoltura y el otro virus desnudo es que este virus, aparte de tener su ácido nucleico, su cápside protegiendo el ácido nucleico y su capsómero, tiene una envoltura que es una bicapa lipídica de fosfolípidos que tiene la capacidad de ser compatible tanto con sustancias hídricas como con sustancias orgánicas. Permite el paso de ácido graso como el paso de agua. Por lo tanto, se lo considera hidrofoba hidrofílica. Otra de las características o clasificación de los virus. Se clasifican por su material genético. Hay virus desnudos con ácidos nucleicos del tipo ADN o ácido desoxirribonucleico. Así como hay virus desnudos que también tienen una cadena sencilla de ácido ribonucleico. Así como también hay virus con envoltura que tienen ácidos nucleicos, desoxirribonucleico y ribonucleico. Hasta el momento vamos viendo dos clasificaciones. Clasificación por su envoltura. Simples y con envoltura. Desnudos o con envoltura. Tenemos la clasificación de acuerdo a su ácido nucleico, que va a ser con una cadena doble, que es el ADN, o una cadena sencilla, que es el ARN. Otra clasificación que les mencioné es por su forma. Los virus presentan distintas formas de acuerdo a su característica externa que están protegiendo su material genético. Dado que los virus en su interior no tienen organelas, no tienen mitocondrias, no tienen lisosomas, peroxisomas, no tienen fibras de proteínas, no tienen. Lo único que un virus tiene y protege y cuida de todo es su material genético. En el momento que un virus pierde su material genético, pierde su línea media de la vida y lo invierte. Tenemos por su forma los icosaedros. Son poliedros regulares de 20 caras, planas triangulares. Pueden haber de más caras o incluso de menos caras. Característicos por sus formas planas y triangulares. El material genético lo tienen en su interior envuelto en forma de una esfera. Tenemos por su forma helicoidal. Se caracteriza por tener el material genético como en dos hélices envueltas de una forma espiralada. Tenemos los pleomorfos. Hace referencia que este virus puede adoptar distintas características o formas. Más hace referencia a los que tienen un manto o una membrana. Virus característicos con espícula. Su material genético lo tienen parecido a los icosaedros. Pueden agarrar formas ovaladas, nunca cuadradas. Formas desiguales, no tienen una forma exacta, tridimensional. Y luego tenemos las formas complejas, que no tienen una simetría regular para decir es rombo, es hélice, es rectangular, es cuadrado, porque ellos tienen una cabeza, un cuerpo y una cola, el cual por el medio de su cola ingresan, depositan su material genético
e ingresan a la célula de su huésped. ¿Dónde está su material genético? En la cabeza. Ya habíamos mencionado de qué estaban compuestos. ¿Alguien recuerda de qué están compuestos los virus? Por ácido nucleico. ADN. Muy bien, Axómero. Capa lipídica. muy bien. Se compone de un material genético. Se los clasifica de acuerdo al material genético que llevan, en simple y complejo. ¿Cuáles serían los simples? ¿Qué clase de material genético llevan los simples? A, R, N. Ácido ribonucleico. ¿Y los complejos? ¿Qué tipo de ácido nucleico llevan los complejos? ADN. De ADN. Ácido desoxirribonucleico. Ese material genético, ese ácido nucleico, está protegido por una cápside. ¿Esa cápside qué es? Son proteínas, una sobre otra, formando el capsómero. Su función, proteger al material genético. Hasta ahí, ¿qué clase de virus vendría a ser el virus que cuenta solo hasta con capsómero? Un virus dentro. Virus de ¿El pluma. simple? Y virus simple. Muy bien. Habíamos indicado que estos virus, que solamente tienen su capsómero, son más resistentes al medio. ¿Por qué son más resistentes al medio? ¿Por qué está protegido, doctora? Son más resistentes al medio, habíamos dicho, porque las proteínas del capsómero no permiten el paso de elementos hidrófobos hidrofílicos, ¿correcto? Ahora, también algunos virus se clasificaban por tener una envoltura. Que esa envoltura era una bicapa de fosfolípidos que los hacía más sensibles al medio. ¿Por qué los hacía más sensibles al medio? ¿Alguien recuerda por qué los hacía más sensibles al medio ambiente? ¿Nadie? Porque esa bicapa lipídica es hidrofílica, hidrofoba, y permite tanto el ingreso de agua como de compuestos orgánicos. Continuemos. Hablemos sobre la evolución. Se estima que hace millones de años el número de virus individuales ya existía, siempre existía, considerándose uno de los organismos más abundantes en nuestro planeta. Hay más virus que estrellas. Hay estudios que en toda la sustancia, en toda la superficie, si nosotros hacemos una microscopía electrónica, vamos a encontrar más de 800 millones de virus en cada metro cuadrado de una superficie.
Durante millones de años, solo nos hemos enterado de infecciones, patologías que han sido causadas. Y no se ha podido identificar la causa. De acorde a la enfermedad, le pusieron el nombre a la enfermedad. Los causales no se podía identificar. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué no podríamos identificar la causa de las enfermedades en la antigüedad? Muy bien, porque necesitamos de microscopía para poder visualizar. Recientemente, a finales del siglo XIX, con la tecnología, con la ciencia, hemos sido capaces de conectar recién, conocer, gracias a la microscopía electrónica, la existencia de estos microorganismos tan pequeños. ¿Cuántos nanómetros dijimos que medían? De 15 a 300 nanómetros. Imposible para el ojo humano. Los virus son unos actores invisibles, pero demasiado dinámicos en nuestra ecología. Mueven ADN de especie a especie. El virus del VIH, supuestamente, de acuerdo a las hipótesis. ¿De dónde proviene? ¿Alguien recuerda? Del mono. Sencillamente, una de las hipótesis. Es por eso que se dice que son actores invisibles que mueven su ADN de especie a especie, como el coronavirus. ¿De dónde se mencionaba su origen, su aparición? Del murciélago. Del murciélago. De animales silvestres. De animales silvestres. Al consumirlos, como tal vez el virus de la rabia, por una mordida de un animal, ingresa el material genético a la célula del humano. Y así sucesivamente es este virus. Con solo su material genético va pasando de especie en especie, ocasionando epidemias, pandemias y todo tipo de daños en ecosistemas completos. Es importante el estudio de los virus, dado que así vamos a poder entender sobre las futuras pandemias que se vayan a venir y la evolución constante del material genético. Una de las investigaciones que corrobora la evolución es el cáncer. El cáncer no es más ni menos que una célula que ha evolucionado y sigue reproduciendo células evolucionadas con un material genético dañado, pasando a ser un tumor. Lo mismo pasa con los virus. Este material genético va evolucionando, va cambiando. El virus del VIH, hasta el día de hoy no se puede encontrar la cura. ¿Por qué? Nuestro sistema inmunológico es perfecto, pero hasta el día de hoy nuestro sistema inmunológico no puede eliminarlo al virus. Lucha contra él. Le damos retrovirales a nuestro organismo para controlar los daños ocasionados, pero no podemos destruir al virus, como se destruyen otros virus en nuestro organismo, el dengue, el coronavirus, si se atiende la rabia en su momento también, y otros muchos virus. ¿Alguien me puede decir qué es lo que pasa con el virus del VIH? ¿Por qué no se puede encontrar una cura? Doctora, con respecto al virus del VIH es porque constantemente está cambiando, está mutando. Exactamente. Está mutando, está evolucionando y le engaña a nuestro sistema inmunológico, que en consecuencia vamos a hablar de inmunología, para que entendamos esta parte de todo lo que va pasando del virus en nuestro organismo. ¿Qué es lo que ocasiona? Hasta el momento, ¿de dónde se originaron los virus? Es todo un enigma. Es como distinguir quién se originó primero, el huevo o la gallina. Aquí tenemos ese enigma con los virus. Es una célula que evolucionó, un material genético. Solo sabemos que son parásitos intracelulares. Extremos, porque no hay otra forma
de vivir para ello, solamente dentro de una célula. Solo son capaces de reproducirse si entran dentro de una célula de un ser vivo. Y estos virus son tan simbióticos que se apoderan de todas las funciones fisiológicas, biológicas de esa célula, convirtiéndolo en una fábrica de viriones. Esa célula ya no cumple su función, que es la de producir energía, transportar oxígeno, ya no. Solamente va a cumplir una función de multiplicarse y reproducir, replica y replica ese material genético de esa célula, dando una división constante de viriones. La mayoría de las proteínas de los virus que conocemos no tienen su equivalente en las células de los organismos vivos que conocemos. ¿Qué significa eso? Que no tenemos una memoria, que no tenemos una historia para decir, esta síntesis de proteína pertenece a este virus, porque el material genético en sí son aminoácidos formando cadenas. El origen de los virus, como hemos dicho, es muy complicado de aclarar, dado que no forman fósiles. No dejan un recuerdo, no dejan una historia de millones y millones de años, como podemos encontrar las momias, como se pueden encontrar los restos de determinados animales que había en el pasado, millones de años atrás. Se los encuentra, se los investiga y se dicen, estos existían, pero se han extinguido. De los virus no encontramos. Y tampoco podemos decir este material genético es de hace millones y millones de años, porque no tenemos la secuencia proteínica de los virus que actualmente conocemos. Así que, actualmente solo nos queda aplicar técnicas de biología molecular y hacer un comparendo con los virus que ya han sido estudiados e identificados y clasificados. Esos estudios nos han llevado a 3 explicaciones principales, dando con 3 hipótesis. Hipótesis de la reducción. ¿De qué habla la hipótesis de la reducción? La hipótesis de la reducción dice que los virus originalmente eran un tipo de célula pequeña, que parasitaban células más grandes. Y con el paso del tiempo fueron evolucionando y perdiendo sus genes. Y se quedaron solamente con los genes imprescindibles para seguir parasitando y dando a su replicación genética. Entonces, la hipótesis de la reducción nos hablaba de que los virus eran células pequeñitas que parasitaban células más grandes, perdían material genético y solo se quedaban con los necesarios para seguir manteniendo su replicación en otras células. Hipótesis del escape. Indica que tal vez los virus se han originado a partir de fragmentos. ¿Pero fragmentos de qué? Fragmentos de material genético celulares, que por una lisis, por una muerte celular programada, una apoptosis, el material genético se liberaba, se recubría de una capsid de proteínas o capsómero, y una vez este capsómero volvía a ingresar a una célula viva, dejaba solo el material genético y producía fragmentos igual a él, que se los llamó virus. También tenemos la hipótesis de la coevolución. Indica que tal vez los virus podrían tener su origen en complejas biomoléculas. ¿Como cuáles? Proteínas, ácido nucleico, aminoácidos. Dado que todas las proteínas tienen en su interior material genético. Entonces, la coevolución hace referencia a que estas complejas biomoléculas o proteínas de ácidos nucleicos, aminoácidos, lo vamos a llamar así para que no se nos olvide, que cuando aparecieron las primeras células, se han desprendido de ellas y han evolucionado, recubriéndose con un capsómero, conservando su material genético para mantener su replicación. Hasta ahora, mantenemos las 3 hipótesis. Pero como les dije, no tenemos fósiles para demostrar cuál es la hipótesis correcta. Una contradice a la otra.
El estudio del genoma de virus y células no ha logrado aún aclarar el origen de contagio. Lo único que tenemos claro es que son parásitos intracelulares obligados que se encuentran en una línea media entre la vida y lo inerte. ¿Están cansados? ¿Quieren hacer una pausa? Ustedes me dicen. Sí, doctora. Por favor, son a las 18, a las 28. Tómense un refresquito, se lavan la cara. Yo sé que una persona que esté hable y hable y más en la tarde es agotador.